¿Alguna vez has sentido ese vacío extraño que aparece cuando alguien que parecía importante comienza a alejarse lentamente, cuando los mensajes dejan de llegar, cuando el interés se enfría sin previo aviso, cuando el silencio empieza a ocupar el lugar donde antes había palabras, atención, costumbre o incluso promesas, y de pronto te descubres mirando el teléfono más veces de las que quisieras admitir? Imaginando escenarios, repasando conversaciones, intentando encontrar una explicación lógica a algo que simplemente duele demasiado como para entenderlo con claridad. Porque seamos honestos, pocas cosas golpean tan fuerte al alma como sentirse ignorado por alguien a quien le entregaste tiempo, energía, emociones o una parte importante de tu corazón. Y quizás ahora mismo estés pasando por algo parecido. Quizá alguien decidió tomar distancia, quizá dejó de buscarte, quizá simplemente desapareció sin explicaciones. Y dentro de ti una voz insistente no deja de preguntarse: ¿qué hiciste mal? ¿Qué te faltó? ¿Por qué alguien que antes parecía interesado ahora parece actuar como si no existieras? Pero escucha esto con atención, porque lo que voy a decirte podría comenzar a cambiar la forma en que ves este dolor. El problema no siempre es que alguien se aleje. El verdadero peligro comienza cuando tú también empiezas a abandonarte a ti mismo, por intentar entender una ausencia que ya tomó una decisión silenciosa. Porque hay algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde, y que los antiguos estoicos comprendieron hace siglos con una claridad brutal. Muchas veces el sufrimiento no nace únicamente de lo que alguien hace, sino de la guerra interior que nosotros mismos construimos alrededor de aquello que no podemos controlar. Y cuando alguien te ignora, el corazón se agita, el ego se despierta, la mente inventa historias, fabrica hipótesis, exagera recuerdos y convierte el rechazo en una sentencia contra tu valor personal, cuando en realidad el comportamiento de otra persona jamás debería convertirse en el juez definitivo de tu dignidad, de tu paz o de tu identidad. Y aquí comienza algo importante, porque este no será un discurso para enseñarte cómo hacer que alguien vuelva. No será otro mensaje vacío prometiéndote técnicas absurdas para recuperar atención, manipular emociones o provocar arrepentimiento. No, aquí vamos a hablar de algo mucho más poderoso, mucho más difícil y mucho más transformador. Vamos a hablar de cómo volver a recuperarte a ti, porque hay batallas que no se ganan recuperando personas, sino reconstruyendo la parte de nosotros que se quebró intentando sostener algo que ya no quería quedarse. Tal vez ahora mismo estés cansado, emocionalmente agotado, sintiendo que das vueltas dentro de una misma historia sin encontrar salida. Quizás hay noches en las que tu mente no se apaga y vuelves a preguntarte por qué alguien decidió cambiar. ¿Por qué de un momento a otro pareció olvidar todo aquello que compartieron? Pero quiero que entiendas algo desde este preciso instante. Quien se aleja no siempre se lleva tu valor. Muchas veces lo que se lleva es solamente la ilusión de control que creías tener sobre algo que nunca dependió completamente de ti. Y aunque esta verdad pueda doler al principio, también puede convertirse en el comienzo de una libertad inmensa. Porque un soldado estoico entiende algo que transforma vidas. No puedes controlar quién se queda, no puedes obligar a alguien a amarte, no puedes forzar presencia, atención ni reciprocidad, pero sí puedes decidir qué hacer con el dolor que deja una ausencia. Sí puedes decidir si este silencio te destruye lentamente o si lo conviertes en el fuego donde renace una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. Y si hoy estás aquí escuchando esto, no lo tomes como una casualidad, porque quizás la vida te está colocando frente a una decisión silenciosa pero decisiva. Seguir persiguiendo respuestas de alguien que eligió irse o comenzar a perseguir la mejor versión de ti mismo. Esa versión que olvidaste mientras ponías demasiada energía en alguien más. Esa versión que dejó de priorizarse por miedo a perder, por miedo al abandono, por miedo a quedarse sola, sin darse cuenta de que a veces el mayor abandono no ocurre cuando alguien se marcha, sino cuando tú mismo dejas de elegirte. Así que quédate hasta el final porque esto no será simplemente un video más.
Será un viaje incómodo, profundo, confrontador y liberador. Una conversación honesta contigo mismo sobre autoestima, desapego, dignidad, control emocional y fortaleza interior. Porque aquí no venimos a alimentar ilusiones. Venimos a despertar algo que quizás el dolor había dejado dormido dentro de ti. Y si en el fondo de tu corazón sabes que ha llegado el momento de dejar de sufrir por quien no sabe tu valor y empezar a reconstruirte desde adentro, entonces suscríbete a este camino de transformación. Porque aquí no caminamos como víctimas del rechazo. Aquí caminamos como guerreros emocionales que aprenden a levantarse incluso después de sentirse rotos. Ahora dime algo y sé completamente honesto contigo mismo mientras escuchas estas palabras. ¿Cuántas veces has perseguido a alguien solo para terminar perdiéndote un poco más a ti? Describe en los comentarios. Hoy dejo de perseguir y comienzo a reconstruirme. Y prepárate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes el abandono para siempre. Cuando alguien comienza a ignorarte, algo dentro de ti se altera de una manera silenciosa, pero profundamente devastadora, porque no se trata únicamente de la ausencia física de esa persona, ni del espacio que deja una conversación que ya no llega, sino de la tormenta psicológica que lentamente empieza a construirse dentro de tu mente. Una tormenta alimentada por preguntas sin respuesta, por recuerdos que regresan una y otra vez, como si buscaran explicarte algo que todavía no logras comprender, por la desesperada necesidad de encontrar sentido en un comportamiento que parece completamente contradictorio con todo aquello que un día parecía real, cercano, intenso o incluso prometedor. Y es precisamente ahí, en ese territorio emocional lleno de incertidumbre, donde muchas personas comienzan a cometer uno de los errores más dolorosos y silenciosamente destructivos. Empiezan a perseguir aquello que claramente ha comenzado a alejarse. Porque el corazón, cuando tiene miedo de perder, suele comportarse como un niño asustado, intentando retener algo entre las manos, sin darse cuenta de que mientras más aprieta, más rápido desaparece aquello que intenta conservar. Y entonces aparecen los mensajes impulsivos enviados a medianoche, las explicaciones innecesarias, las largas justificaciones, los intentos desesperados por demostrar valor, las preguntas insistentes buscando claridad, las segundas oportunidades suplicadas desde la vulnerabilidad malentendida, creyendo ingenuamente que si haces más, si entregas más, si amas más fuerte o si insistes lo suficiente, entonces la otra persona finalmente comprenderá cuánto significas. Pero hay una verdad profundamente incómoda que debes escuchar aunque duela. Ninguna relación auténtica necesita ser perseguida como si fuera una batalla de supervivencia emocional. Y aquí es donde la filosofía estoica entra como un golpe de realidad, capaz de sacudir incluso las emociones más desordenadas, porque los estoicos entendían algo que nuestra generación muchas veces olvida en medio del apego emocional y la dependencia afectiva. Aquello que verdaderamente tiene valor jamás exige que destruyas tu dignidad para conservarlo. Y aunque esta afirmación pueda parecer dura cuando el corazón todavía está aferrado, también contiene dentro de sí una liberación inmensa, porque quizás llevas demasiado tiempo intentando rescatar algo mientras, sin darte cuenta, eres tú quien lentamente se está hundiendo. Detente un instante y piensa con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has revisado una conversación buscando señales ocultas? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado imaginando escenarios inexistentes? ¿Cuántas noches has negociado contigo mismo, inventando excusas para justificar silencios injustificables, indiferencias evidentes o distancias que ya estaban hablando por sí solas, simplemente porque aceptar la realidad parecía más doloroso que seguir alimentando la esperanza? Y no, esto no significa que no hayas amado sinceramente. Tampoco significa que seas débil. Significa únicamente que eres humano, pero incluso siendo humano existe una diferencia enorme entre amar profundamente y abandonarte completamente por alguien. Porque una cosa es luchar por alguien que también está luchando por ti,
Y otra muy diferente es quedarte mendigando reciprocidad emocional en una puerta que hace tiempo dejó de abrirse, confundiendo insistencia con amor, sufrimiento con compromiso y ansiedad con intensidad emocional, cuando en realidad el amor verdadero jamás debería convertirte en alguien que necesita demostrar constantemente por qué merece quedarse en la vida de otro. Piensa en esto como si estuvieras sosteniendo arena entre las manos. Cuanto más desesperadamente intentas retenerla, más rápidamente comienza a escaparse entre tus dedos. Y eso mismo ocurre con las personas, con las relaciones y muchas veces incluso con las expectativas que construimos alrededor de alguien, porque existen vínculos que solamente sobreviven mientras son libres, mientras respiran, mientras no se sienten perseguidos ni obligados. Y si alguien eligió alejarse, ignorar, desaparecer o simplemente disminuir su presencia, perseguirlo rara vez cambia el desenlace. Lo único que suele cambiar es cuánto daño adicional terminas haciéndote mientras corres detrás de algo que ya tomó una decisión silenciosa. Mastino. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles, más incómodas y al mismo tiempo más transformadoras que puede aprender un guerrero emocional. No todo lo que amas está destinado a quedarse. Y no todo lo que se va merece ser perseguido, porque algunas personas llegan a tu vida para enseñarte lecciones que solamente el dolor puede explicar, para mostrarte heridas internas que todavía necesitaban atención, inseguridades escondidas que no habías enfrentado y dependencias emocionales que confundías con amor verdadero. Pues tal vez ahora mismo una parte de ti todavía esté pensando, pero si hubiera hecho algo diferente, quizás todo sería distinto. Y entiendo ese pensamiento, porque la mente herida siempre intenta negociar con lo irreversible, inventando realidades alternativas donde las cosas terminaban mejor, donde esa llamada sí llegaba, donde ese mensaje sí era respondido, donde esa persona sí decidía quedarse. Pero escucha esto cuidadosamente porque podría convertirse en una de las verdades más importantes de tu vida. No puedes construir estabilidad emocional intentando convencer a alguien de que vea tu valor, especialmente cuando tú mismo has comenzado a olvidarlo. Porque llega un momento en el crecimiento de toda persona fuerte en el que debe hacerse una pregunta profundamente incómoda. ¿Cuánto más estoy dispuesto a sacrificarme por alguien que ni siquiera está haciendo el esfuerzo mínimo por quedarse? Y aunque esa pregunta pueda doler, también puede despertar algo extraordinario dentro de ti, porque tal vez el problema nunca fue que alguien te ignorara. Tal vez el verdadero problema comenzó el día en que tú empezaste a ignorarte a ti mismo, esperando que alguien más finalmente decidiera elegirte. Y si esta parte del mensaje está resonando contigo de una manera incómoda, profunda o incluso dolorosa, quiero pedirte algo importante. Algo que puede convertirse en un compromiso contigo mismo y con la persona en la que estás empezando a convertirte. Menos escribe en los comentarios. No volveré a perderme por perseguir a quien no quiere quedarse, porque reconocer el dolor no te hace débil, pero permanecer eternamente encadenado a él sí puede impedirte descubrir la fuerza que está esperando despertar dentro de ti. Y ahora prepárate, porque lo que viene después es todavía más profundo. Una batalla invisible contra la baja autoestima cuando alguien decide ignorarte. Una batalla silenciosa que ha destruido más corazones de los que imaginas, pero que también puede convertirse en el lugar exacto donde comience tu reconstrucción interior. Más sinte, porque existe una herida emocional que pocas personas reconocen a tiempo y que, sin embargo, tiene la capacidad de erosionar lentamente la manera en la que te percibes a ti mismo. Una herida silenciosa que no siempre deja marcas visibles, pero sí pensamientos repetitivos, dudas persistentes, inseguridades repentinas y una extraña sensación de insuficiencia que empieza a infiltrarse en tu mente cuando alguien importante decide tomar distancia, actuar con indiferencia o simplemente retirarse de tu vida sin ofrecer explicaciones capaces de cerrar aquello que quedó abierto dentro de ti.
Y es precisamente ahí donde comienza una de las batallas psicológicas más complejas que cualquier ser humano puede atravesar: la guerra entre tu valor personal y la interpretación equivocada que haces del rechazo. Porque cuando alguien te ignora, tu mente rara vez permanece neutral. Por el contrario, comienza inmediatamente a fabricar conclusiones precipitadas, interpretaciones emocionales distorsionadas y narrativas profundamente injustas sobre quién eres y cuánto vales, llevándote lentamente a preguntarte si no fuiste suficiente, si dijiste algo incorrecto, si debiste actuar diferente, si tal vez eras demasiado intenso, demasiado distante, demasiado emocional o insuficientemente importante para merecer permanencia, atención o reciprocidad. Y aunque estas preguntas parezcan normales en momentos de dolor, debes entender algo extremadamente importante. No todo abandono habla de tus defectos. Muchas veces solamente refleja las limitaciones emocionales, las contradicciones internas o las decisiones personales de quien decidió alejarse. Sin embargo, el problema aparece cuando comienzas a convertir la indiferencia ajena en una medida absoluta de tu dignidad, porque entonces sucede algo devastador. Empiezas a verte a través de los ojos de alguien que ya no está presente. Alguien que quizás ni siquiera comprende el valor que posee aquello que dejó atrás. Alguien cuya ausencia empieza a convertirse en el espejo roto donde intentas descubrir tu propia identidad. Y eso, aunque parezca sutil, representa una de las formas más dolorosas de autotraición emocional que una persona puede experimentar. Detente un instante y observa con sinceridad lo que tal vez ha estado ocurriendo dentro de ti durante todo este tiempo. Quizá has dejado de dormir bien, quizá perdiste entusiasmo por cosas que antes disfrutabas, quizá empezaste a compararte constantemente con otras personas, revisando redes sociales, imaginando reemplazos, sintiendo que cualquiera parece más interesante, más atractivo, más exitoso o más digno de amor que tú. Y mientras haces eso, sin darte cuenta, comienzas a alimentar una narrativa interior tremendamente peligrosa. La falsa creencia de que tu valor depende de la capacidad de alguien más para reconocerte. Pero escucha esto con toda la atención que puedas, porque esta verdad podría cambiar radicalmente tu manera de enfrentar el dolor. Tu valor jamás disminuye simplemente porque alguien haya decidido no verlo. Del mismo modo en que el sol no pierde su capacidad de iluminar solamente porque alguien cierre las cortinas de su habitación y decida permanecer en oscuridad, tu esencia, tu dignidad, tu potencial, tu capacidad de amar, tu humanidad y todo aquello que te hace valioso no desaparece porque alguien se haya marchado, se haya confundido o simplemente no haya sabido quedarse. Los antiguos estoicos comprendían profundamente esta verdad y por eso insistían tanto en algo que hoy parece olvidado. La estabilidad emocional no nace de la aprobación externa, sino del gobierno interior, de esa capacidad extraordinaria de permanecer firme incluso cuando el mundo parece no responder como esperabas. Porque quien deposita completamente su autoestima en manos ajenas inevitablemente termina viviendo emocionalmente esclavizado a la opinión, la presencia y la validación de otros. Mientras que quien aprende a conocerse profundamente desarrolla una fortaleza tan silenciosa como poderosa, una fortaleza que no necesita aplausos para sostenerse ni explicaciones externas para reconocerse. Fare bemineniden perenen. Y quizás ahora mismo estás pensando algo como: es fácil decirlo, pero difícil sentirlo. Y tienes razón. Porque nadie reconstruye una autoestima herida de la noche a la mañana. Nadie despierta un día completamente libre del dolor, completamente inmune al abandono o completamente indiferente al rechazo. Pero aquí hay algo fundamental que debes comprender. Sanar no significa dejar de sentir. Sanar significa aprender a no destruirte cada vez que algo duele. Significa desarrollar la capacidad de acompañarte emocionalmente incluso en los momentos donde antes solamente sabías abandonarte.
porque existe una diferencia enorme entre sentir tristeza y convertirte en prisionero permanente de ella, entre experimentar dolor y construir una identidad basada únicamente en aquello que perdiste. Y si hoy alguien te ignora, si alguien decidió marcharse o actuar como si no fueras importante, no permitas que eso se convierta en una sentencia definitiva contra tu autoestima, porque las personas cambian, se confunden, se alejan, tienen procesos internos, miedos, inmadureces o prioridades que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver contigo, aunque tu mente quiera convencerte de lo contrario. Imagínate por un momento observando la situación desde una distancia completamente distinta, como si fueras un observador imparcial contemplando tu propia historia desde afuera. ¿Realmente creerías que alguien pierde automáticamente su valor solamente porque otro ser humano decidió irse? ¿Le dirías a un amigo que ya no merece sentirse suficiente solamente porque alguien dejó de escribirle? Claro que no. Entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Por qué eres tan cruel contigo mismo cuando el dolor te visita? ¿Por qué te exiges perfección mientras justificas ausencias ajenas? ¿Por qué sigues negociando con tu dignidad emocional, intentando obtener migajas de atención, cuando dentro de ti todavía existe una versión olvidada, esperando ser reconocida? Porque quizás ha llegado el momento de dejar de verte como alguien rechazado y empezar a verte como alguien que está atravesando un proceso de reconstrucción profunda, un proceso incómodo, sí, doloroso, sin duda, pero también extraordinariamente transformador. Porque a veces la vida retira personas no solamente para mostrarte quiénes eran ellas, sino también para mostrarte cuánto te habías abandonado intentando sostener algo que ya estaba rompiéndose. Y quiero decirte algo que quizás no has escuchado lo suficiente durante este tiempo. No necesitas que alguien vuelva para volver a sentirte completo. No necesitas mensajes, validaciones, explicaciones tardías ni arrepentimientos externos para recuperar tu dignidad, porque el verdadero comienzo de tu sanación no ocurre cuando alguien regresa, ocurre cuando finalmente decides regresar a ti mismo. Por eso quiero proponerte algo profundamente simbólico, algo sencillo pero poderoso. Un acto de compromiso contigo, con tu proceso y con esa versión fuerte que está intentando despertar debajo de todo este dolor. Escribe en los comentarios: mi valor no depende de quién decidió irse, porque cada palabra que afirmas conscientemente empieza a reconstruir la historia que llevas demasiado tiempo contándote desde la herida. Y ahora prepárate, porque lo siguiente será todavía más transformador. Me da verdad incómoda sobre la dependencia emocional y cómo recuperar tu libertad interior cuando alguien se aleja. Una conversación que puede cambiar completamente la manera en que amas, sufres y vuelves a levantarte.